Les saludamos nuevamente a nombre de la Universidad Autónoma de Baja California y a través del Instituto de Investigaciones Culturales Museo en esta tercera mesa de la jornada por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, titulada Violencias Institucionales y Sociopolíticas. Para esta mesa vamos a tener las presentaciones de Yalili Ramos Delgado, Daina María Nápoles Saladrigas, Ana Isabel Sánchez Osuna y Victoria Osornio Tepanecatl. Me voy a permitir presentar a nuestras invitadas y a compartir un poco de sus semblanzas. Ana Isabel Sánchez Osuna es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es maestra en Estudios Culturales por el Colegio de la Frontera Norte y es doctora en Estudios Socioculturales por el Instituto de Investigaciones Culturales Museo de la Universidad Autónoma de Baja California. Ha participado en eventos académicos nacionales e internacionales y cuenta con publicaciones en revistas indexadas. Colaboró en el proyecto Cultura, Narcotráfico, Violencias y Jovenicidios en Sinaloa, análisis para su comprensión, incidencia y transformación, que es financiado a través de programas nacionales estratégicos PRONACES. Actualmente realiza una estancia postdoctoral en el Laboratorio de Estudios Psicosociales de la Violencia de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es integrante de Pitaya Árida AC, Red de Mujeres Apoyando a Mujeres, y de Visibles, colectiva sinaloense de feministas bisexuales y lesbianas. Bienvenida, Ana Isabel. También está con nosotros Yalili Ramos Delgado. Ella es licenciada en Sociología por la Universidad Central Marta Bru de Las Villas en Cuba. Es maestra en Estudios Socioculturales y doctora también en Estudios Socioculturales por el IC Museo de la UABC. Actualmente se encuentra colaborando con el IC Museo en varias actividades como el Seminario Permanente de Metodologías Diversas. Es miembro de la Red de Estudios de Géneros LGBTI, es miembro de la Red Temática Migrare, Migraciones y Movilidades de CONACYT, es miembro de la Red de Estudios de Género del Norte de México, es miembro del colectivo SUMA, Sueños, Migrantes y Acompañamiento. Ha trabajado como asistente de investigación en el proyecto Reducing Organizational Vulnerability of Women Applying Organizational Research in Mexican U.S. Borderlands. Ha trabajado también como docente, ha impartido asignaturas como profesora en la Facultad de Ciencias Humanas de la UABC, principalmente en la carrera de Sociología, y en seminarios con estudiantes de posgrado de estudios socioculturales aquí en el IC Museo. Sus líneas de investigación son estudios críticos de género, migración y género, políticas migratorias, subjetividades, emociones, cuerpo y violencias en los itinerarios migratorios, así como metodologías narrativas para la investigación sociocultural. Bienvenida, Yalili, muchas gracias por acompañarnos. Está también con nosotros Victoria Cecilia Osornio Tepanecatl. Victoria es nahua, es licenciada en Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, es maestra en Estudios Socioculturales por el IC Museo de la UABC, actualmente es doctorante en Ciencias Sociales por la Universidad Metropolitana. Sus intereses académicos se desarrollan en el área de la investigación en derechos humanos e indígenas, medio ambiente, conflictos agrarios, procesos socioculturales en la frontera norte de México. Ha trabajado como asesora de servidores públicos y asociaciones civiles e indígenas en materia de políticas públicas, educación indígena, derechos humanos e indígenas, derechos territoriales y derechos culturales. También tiene una amplia experiencia en la clasificación de archivos agrarios, administrativos e históricos. Y aquí en auditorio nos acompaña también Daina María Nápoles Saladrigas, es de origen cubano, es bachiller técnico en bibliotecología y técnicas documentales por el Instituto Politécnico Industrial Ciudad Libertad de La Habana, es licenciada en Preservación y Gestión del Patrimonio Histórico-Cultural por el Colegio Universitario de San Jerónimo de La Habana, Cuba, desempeñándose también como especialista en servicios archivísticos en esta alta casa de estudios.
Es maestra en estudios socioculturales por el IC Museo de la UABC, ha publicado artículos vinculados a la evaluación y el impacto de proyectos de gestión y preservación del patrimonio cultural en la revista científica Cultura, Comunicación y Desarrollo, INIERICA, revista de estudios de arte. Participó activamente en las actividades de la red de bibliotecas de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, específicamente en el programa Rutas y Andares Andar, Adolescentes Contigo Somos Más. Contribuyó con el programa de actividades Talleres Juveniles en la Feria Internacional del Libro de la UABC celebrada en marzo de 2023, con el taller Mapas Parlantes Comunitarios, otra mirada a nuestra localidad. Ha sido coordinadora de área de gestión de la Escuela de Comunicación Grafito Activo, que trabaja con jóvenes en la colonia Satélite y zonas aledañas. Sus áreas de investigación giran en torno a la gestión y preservación del patrimonio cultural, la gestión sociocultural comunitaria y el desarrollo local. Es gestora del patrimonio cultural, cuidadora de las memorias impresas y apasionada defensora de la preservación de la identidad cultural a través de la literatura y la historia. Bienvenida, Daina. Bueno, después de presentar estos maravillosos currículums, voy a ceder la palabra a Yalili Ramos Delgado, que nos va a compartir su presentación titulada Experiencias de violencias encarnadas en mujeres cubanas durante los trayectos migratorios. Te doy la voz, Yalili. Muchas gracias. Gracias. Voy a intentar compartir. Sí se ve. Ok. ¿Y me escuchan bien? Es que ya no les veo. Sí, te escuchamos muy bien. Aquí estamos. Ok, súper. Muchas gracias por la presentación, por el resto de las compañeras que también van a estar y por lo que han hecho en todo el día, en la jornada. He estado pendiente y ha estado muy bien, muy bonito, temas muy interesantes. Bueno, espero que en los 15 minutos que tengo me alcance para hablar de mi tema particular, que tiene que ver un poco con seguir la línea de lo que salió de la investigación doctoral, ¿no? Yo me enfoqué más en las experiencias migratorias en un sentido mucho más amplio de las mujeres cubanas que transitaban por México intentando llegar a los Estados Unidos. Pero algo que quedó ahí muy latente en los resultados finales de la investigación del doctorado fue este tema de las violencias, ¿no? De cómo múltiples violencias se encarnaban en las experiencias migratorias de las mujeres, y es algo que he estado desarrollando pues ya en la estancia postdoctoral y pues, el trabajo de campo que he estado haciendo donde me encuentro ahorita. Para ello, hoy les voy a hablar un poco, algo no tan preciso, porque como les comentaba, es algo que recién estoy trabajando, estoy armando un poco conceptualmente, con muchas narrativas que salieron a partir de el trabajo de campo a inicios de 2019 y entre 2019 y 2022 en la frontera sur y en la frontera norte de México, y también que se han ido sumando narrativas del trabajo de campo entre el 2022 y el 2023 en la Florida, Estados Unidos, con mujeres migrantes que transitaron por México y que ya están acá, ¿no? Y justo como esta premisa, considero el proceso migratorio de las mujeres como el contexto social, político y simbólico que permite hablar de sus experiencias de violencia, teniendo en cuenta que esta violencia se desdobla en múltiples formas, ¿no? En múltiples tipicidades, y que todas ellas a la vez se corporizan en los cuerpos migrantes de estas mujeres, que son de distintas regiones, que atraviesan México con la intención de llegar a Estados Unidos, aunque yo particularmente en la investigación doctoral trabajé con mujeres cubanas, ¿no? Y mi intención es ampliarlo a mujeres de otras nacionalidades. Algunas bases conceptuales que he estado revisando, tomando para armar esto que espero que en algún futuro llegue a algún artículo o una investigación más formal, me ha permitido pensar en hablar de las violencias a partir de las ideas de Bourgois, que cita bastante a Ferrandis, he citado bastante por Ferrandis y Feixa,
cuando definen a la violencia a partir de 4 formas de la misma, ¿no? Y así empleando a su vez conceptualizaciones retomadas de Galtung y de Bourdieu, los cuales definen la violencia como violencia política, violencia estructural, violencia simbólica y violencia cotidiana. Creo que estas 4 tipos de violencia que se dividen a partir del análisis, más adelante también hay otra autora con la que he estado trabajando, Susan Willers, que ella dice que con fines teóricos de análisis de la investigación se hace este partir en pedacitos, ¿no? Los tipos de violencia para hacer mucho más fácil el análisis, pero que finalmente todos estriban en la violencia. Y a partir de ahí también ella plantea la idea del continuum de violencia como un concepto que permite visibilizar las formas de violencia a las que se enfrentan las mujeres durante todo el proceso migratorio, y también lo ancla mucho a su relación con el concepto de vulnerabilidad. Además de esto, porque pues, estamos hablando de experiencias encarnadas, violencias encarnadas, he estado retomando a Butler, que con lo que considero que es importante entender esas experiencias desde las corporalidades creadas socialmente a partir de las encarnaciones identitarias y de los reconocimientos de algunos cuerpos por encima de otros en los espacios sociales cotidianos, ¿no? Y esto se da particularmente, bueno, yo lo veo particularmente justo en los tránsitos o las trayectorias migratorias. Como les decía, pues los autores trabajan 4 tipos de violencia: la violencia política, que tiene que ver justo con todas aquellas instituciones políticas reconocidas tradicionalmente y que puede ser una violencia física directa y de terror también, es decir, del miedo, y esto está muy definido con el tema de la intervención militar, la represión policial y muchos otros casos. Como vamos a ver más adelante, justo esta violencia política está en todas las narrativas de las mujeres migrantes. Yo trabajé también en la investigación doctoral con las emociones, y todas las emociones corporalizadas de las mujeres tenían que ver con el miedo que sentían, la incertidumbre que sentían al estar en un contexto donde el ser una mujer migrante implicaba ser demasiado vulnerable a el acoso policial, a la represión policial, y no solamente policial, sino de otras instituciones, como en este caso y particular para la migración, que es el Instituto Nacional de Migración en el caso de México, ¿no? Tiene otros nombres en otros países, lo vamos a ver más adelante. La violencia estructural, según Ferrandis y Feixa, tienen que ver con el impacto de las condiciones económicas y políticas de las sociedades sobre las y los sujetos, es decir, todas aquellas formas de precariedad y la aplicación de formas de explotación y abusos económicos y estructurales que traen consigo dolor físico y o emocional. Y esta parte yo la he estado, una vez que estaba escribiendo y repensando mis narrativas desde estos puntos de vista, lo pensaba mucho también en la salida de las mujeres, ¿no? Más adelante les voy a mostrar cómo el proceso migratorio yo lo divido en 3 momentos, que es salida, tránsito y llegada a la sociedad receptora, y cómo la violencia estructural se da también en todo el proceso migratorio, en todo el trayecto, pero lo veía mucho en las narrativas en cuanto a por qué motiva a las mujeres, cuando les preguntaba al inicio de las entrevistas en profundidad qué las motivaba a salir de sus sociedades de donde nacieron, ¿no? Y referían en el caso de Cuba a la represión política, a la dictadura que se está viviendo hoy en día en Cuba, desde mi opinión, no espero que todo el mundo coincida conmigo en esta idea, y la crisis económica, social, política, de violencia, de delincuencia que está viviendo y atravesando el país. Entonces las mujeres a partir de estos procesos de violencia estructural sistematizado, sistémico, deciden emprender por sí solas un trayecto migratorio. Luego también la violencia simbólica
tiene que ver con las humillaciones internalizadas y las legitimaciones de desigualdad y jerarquía, partiendo del sexismo y del racismo hasta las expresiones internas del poder de clases, ¿no? Los autores que ya mencionaba también los retoman bastante de Bourdieu y plantean que esta se ejerce ya sea con el consentimiento o no de las personas dominadas. Y luego está la violencia cotidiana, que incluye las prácticas y las expresiones diarias de violencia en un nivel microinteraccional, es decir, entre los individuos a un nivel interpersonal, doméstico e incluso delincuencial, ¿no? Este concepto de violencia cotidiana tiene que ver también mucho con la experiencia vivida, donde se normalizan las pequeñas brutalidades y el terror en el ámbito de lo individual y de lo comunitario, y crea un sentido común o un ethos de la violencia. Wheelers, como les mencionaba, habla de este continuum de violencias que a mí me parece genial para este tipo de análisis, planteando que es necesario revisar la violencia estructural y política, por una parte, en el entendido de que estas formas de violencia son aquellas impuestas por el Estado y las autoridades que de él se desprenden. Para el caso que les mencionaba, el Instituto Nacional de Migración, el Ejército, la Policía y otros, así como los efectos negativos que tienen las leyes, ¿no? Que las leyes migratorias el impacto negativo de las leyes migratorias fue algo de lo que trabajé en mi análisis de investigación. Y por otra parte, también propone analizar la violencia de género y la violencia simbólica, así como la violencia cotidiana, en el entendido de que esta forma de violencia es la que nos permite analizar las interacciones con los otros agentes con los que se experimenta el proceso migratorio, ya sea compañeros de viaje, coyotes, oficiales de migración, población local durante el tránsito, personas que trabajan en albergues y muchos otros, ¿no? Donde se da toda esta experiencia cotidiana de la migración que puede ser violenta en muchos sentidos y que escuchaba no recuerdo, se me va ahora el nombre, a alguien que estaba hablando en las mesas anteriores y hablaba como de estos pequeños hechos en la vida cotidiana, de pequeños detalles, o incluso ayer, creo que fue ayer en el seminario permanente de metodologías diversas, que están presentes en las narrativas de las personas y que a veces no los identifican como emociones o como incluso puntos de inflexión en la vida de las mujeres migrantes, ¿no? Pero a la hora del análisis dan muchísimo pie para hablar de este proceso de la violencia cotidiana que se vuelve un ethos en el que la gente normaliza procesos que hay que vivir cuando estás migrando, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que he estado trabajando para hablar desde las violencias como experiencia encarnada de las mujeres migrantes. Y por otra parte, les comentaba, yo dividí el proceso migratorio en salida, tránsito y llegada a las sociedades receptoras. Y hoy solamente les quiero hablar un poco, es decir, mostrar algunas narrativas donde se evidencia todo esto que se leía en los conceptos durante el tránsito y durante la llegada a las sociedades de recepción de algunas mujeres. No son todas con las que trabajé y debo adelantar de que los nombres que van a leer no son los nombres reales de las mujeres, sus nombres fueron cambiados e incluso algunos datos omitidos, como los lugares donde se encontraban cuando están narrando, los lugares donde fueron detenidas, cómo se llamaba la estación migratoria, por qué frontera cruzaron, porque son datos que hay que cuidar muchísimo para salvaguardar a las personas que están contando su historia. Entonces, bueno, la salida, según Escalante, plantea quien emigra toma la decisión a partir de una suma de factores como son los deseos individuales, las necesidades familiares, las condiciones económicas, sociales y políticas y los contextos globalizados de desigualdad, violencia y pobreza, ¿no? Es decir, aquí la violencia está presente en todo eso que comentaba. Mientras que en el tránsito, las personas migrantes son estigmatizadas según múltiples características de descripción social, racial y de género. Se trata de dar cuenta de la carga negativa de esta categoría cuando se piensa a las mujeres migrantes como ilegales indocumentadas, ya que genera un borramiento del sujeto migrante en cuanto a sus principales derechos humanos y a los espacios de violencia en los que son colocados. No obstante,
esta es una categoría que debe analizarse en su interacción con otras cuestiones como el género, la raza, la clase, los lugares de procedencia incluso, que era algo que salía muchísimo en las narrativas de las mujeres, como ellas incluso visualizaban que mujeres de otras nacionalidades, de otros lugares de procedencia, vivían procesos de discriminación, es decir, hechos de discriminación o de violencia que a ella no las tocaba porque se les ponía en un lugar de privilegio en algún sentido, ¿no? En la investigación yo hablo de que este privilegio también es relativo, ¿no? Incluso también la lengua, el acento que tienen las personas, entre otras muchas categorías, para poder dar cuenta de los tipos de violencia que viven las personas migrantes. Mientras que a la llegada a la sociedad de recepción, las mujeres, en la mayoría, cuando platicábamos, tenían en su imaginario que la llegada iba a ser como este triunfo final, ¿no? El éxito de llegué a Estados Unidos y ya todo va a ser súper bueno, color de rosa, voy a encontrar trabajo enseguida, incluso en lo que yo estudié, en lo que me formé, en lo que tengo algún tipo de experiencia laboral y pues todo va a cambiar, ¿no? Y voy a borrar toda esta, las vulnerabilidades a las que me he visto expuesta anteriormente. Y esto en la mayoría de los casos no ocurre, ¿no? Se continúan reproduciendo esas múltiples formas de violencia que se han vivido antes e incluso se producen muchas otras nuevas formas de violencia. Entonces, bueno, minutos, para... ¿sí? 2 minutos. Adelante. Yali, ¿me escuchas? Ah, perdón, sí, es que no alcancé a escuchar. Te quedan 2 minutos, adelante. Ok, entonces, esta parte del análisis yo lo nombro como un análisis inconcluso porque les comentaba, es algo que apenas en lo que estoy trabajando, ¿no? Y como les decía, he estado hablando pensando sobre el predominio de la violencia estatal, la violencia institucional y la violencia criminal y la trata y explotación de las personas migrantes, que tiene cifras alarmantes en cuanto a las mujeres y las niñas en México. También un mal manejo de las políticas migratorias, del abuso del poder por parte de las instituciones estatales que atienden los temas de migración y la ausencia de un control sobre los territorios, lo que da una posibilidad de decirle, crea un margen para el desarrollo del crimen organizado y la trata y la explotación de personas migrantes. Y como les comentaba en las entrevistas y en las pláticas con muchas mujeres que fueron parte del estudio y las que he estado contactando en el reciente trabajo de campo, se desborda una narrativa o las narrativas sobre esta violencia estructural y política, el marco de precariedad en el que son orilladas a estar las mujeres migrantes, los abusos de poder y la desinformación generadas por las propias autoridades migratorias en el sur de México y también en el norte, que todo esto colapsa las conversaciones, incluso me colapsaban a mí misma en visualizar los procesos que ellas viven, ¿no? Y les traía pues algunos ejemplos de narrativa. Por ejemplo, Alba nos narra cómo ella llegó a México y fue detenida en una estación migratoria casi un mes, 21 días, y habla de entre llantos, recordaba lo horrible que había sido, lo mal que las trataban, las condiciones inhumanas, el tema, Esther hablaba hace un rato, como este hecho de estar desnudas delante de otras personas, es decir, de forma obligatoria, y cómo eso incluso es una violencia corporal, ¿no?, hacia ellas mismas, y habla de la situación de otras mujeres que estaban en peores casos con bebés, con niños pequeños y que no tenían acceso a ningún tipo de información y el miedo constante a ser deportadas sin razón alguna, sin que tuvieran información sobre sus casos, ¿no? Y al final dice, bueno, todavía sueño mucho con ese tiempo y me despierto asustada. Luego, Nubia y Yadira hablan es decir, cuentan cómo hay una violencia que se da a partir de la Guardia Nacional que estaba, me acuerdo, en esos años en la frontera sur generando este efecto tapón, y cómo cada vez que iban a comprar un boleto de autobús no se lo vendían porque les decían es que en cuanto salgamos de la ciudad va a estar el retén y las van a bajar aunque tengan una visa humanitaria. O luego otra persona, Erika,
intentó viajar en avión desde Tapachula hacia Ciudad de México y no las dejaron tampoco comprar boletos, aunque tenían su visa humanitaria que les permitía transitar por México, y les decían, no, tienes que ir a comprar el boleto de autobús, y llegaban a la estación de autobuses y tampoco podían viajar, ¿no? Entonces es como vivir un ciclo vicioso de violencia estructural y política. Luego, Erika, pues ahí nos sigue hablando, y ella cuenta en una ocasión cómo fueron a la Comar y les dieron una constancia que les permitía como estar en la ciudad, etcétera, sin ser detenidos y llevados a la estación siglo XXI, que es la estación migratoria, pero ella ya había escuchado muchas historias de que la policía te detenía en la calle, oficiales de migración te detenían en la calle y te rompían la constancia y no les importaba, y así literalmente en un acto muy violento detenían a las personas, decían, a esto a mí no me interesa, lo rompían y te llevaban a la estación migratoria. Es decir, que esto que yo decía hace un rato, que el ser catalogado, categorizado como persona indocumentada, ilegal, se te pone en un espacio de vulnerabilidad muy fuerte, ¿no? Luego, bueno, pues aquí me voy a saltar un poquito, pues aquí estaba este tema de, bueno, están las violencias y cómo las mujeres resisten a estas formas de violencia, ¿no? Las estrategias que crean para enfrentar estas formas de violencia e incluso continuar avanzando en su tránsito migratorio hasta lograr la meta deseada, que era llegar a los Estados Unidos, ¿no? En este caso, por ejemplo, muchas mujeres tratan de localizar y ubicarse en albergues para solo mujeres, que donde no hayan hombres, aunque esto luego he tenido entrevistas donde se dice que incluso en un albergue que sea solo para mujeres no se dejan de vivir otros tipos de violencias que no necesariamente la violencia ejercida por hombres. Y por último, ya para cerrar, las experiencias de violencia a la entrada de Estados Unidos, se sigue repitiendo este mismo caso de ser detenidas en estaciones migratorias por muchísimo tiempo y bajo un proceso bastante violento de desinformación. Y cuando me refiero a violento, no necesariamente físico, sino esta violencia política que yo leía y tipificaba al principio a partir de los autores. Y este caso particular lo quería traer porque es una mujer una madre que viaja con su hija de 11 años, y al entrar a la estación migratoria en Estados Unidos para ser procesada, le quitan a su hija menor de edad con 11 años. Y ella dice, ¿no?, que ella estaba segura de que no le iban a quitar a su hija porque era menor, y ella ya había escuchado como historias anteriores de que no separaban a las madres de sus hijas, pero ella vivió la amarga experiencia de que su niña se la quitaron de al lado y no le daban ninguna información acerca de dónde estaba su hija, si alguien la estaba cuidando, etcétera, hasta que finalmente a la hora de salir se pudo reunir con ella, ¿no? Y bueno, este último caso también, una chica que estuvo detenida en una estación migratoria, bueno, en una cárcel realmente, que era una cárcel norteamericana, y fue usada una parte de la cárcel como una estación migratoria, pero pues eran celdas literales, y entonces ella habla cómo se siente una criminal, ¿no? Cómo se ancla en su mente esta idea de que ella es una delincuente que ha cometido un crimen, y cómo le toca vivir y enfrentar toda la circunstancia con mujeres de otras nacionalidades, y de lo difícil y este estado de terror que es creado por la violencia política y estructural. Y pues finalmente me toca seguir trabajando, sobre todo las narrativas y esta parte teórico-conceptual, para seguir avanzando en el estudio de estas formas de violencias encarnadas en las mujeres migrantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Yalili. Bueno, ahora vamos a pasar aquí al auditorio. Tenemos la presentación de Daina María Nápoles Aladrigas, titulada Viviendo en la Frontera, experiencias de una mujer cubana en Mexicali. Pues hola, como podrán ver estoy bien nerviosa. Buenas tardes a todos, a todas y a todes. Gracias al Instituto
por esta oportunidad y este espacio para, yo creo que un poco que dialogar. Ay, ¿sí me pueden apagar la luz poquito? Es que me siento que, bueno, gracias por este espacio, por el grupo de las estudiosas, que no sé si ya tiene apellido, pero que ha sido un espacio para propiciar este tipo de encuentros y este tipo de charlas. Pues mi plática tiene que ver básicamente sobre mi experiencia personal, perdonen si soy un poco como coloquial, pero bueno, también es el sentido, ¿no?, de compartir esa experiencia de forma cercana. Yo creo que algunas de ustedes saben, ¿no?, porque hemos platicado en varios espacios. Entonces, pues ha sido inicio a mi presentación, que viene siendo eso, ¿no?, mi experiencia como una mujer cubana en el contexto mexicalense. Pues para iniciar, pues yo reconozco que Mexicali, por esa posición geográfica que ocupa y ese espacio que al encontrarse en la frontera con Estados Unidos, pues también es un sitio, un espacio de convergencia donde se junta mucha gente de diferentes razas, de culturas, y pues yo soy una de esas personas, me reconozco, de las que ha llegado a este espacio por azares de la vida, y pues que ha cambiado su rumbo, ¿no? Y entonces yo siento que también Mexicali, entre tantas otras cosas, ha sido ese espacio, ¿no? Entonces, para la plática sí me voy a enfocar básicamente en algunas dimensiones fundamentales. Todo este proceso de llegada y adaptación, mi proceso de llegada y adaptación aquí en Mexicali, algunos prejuicios y estereotipos que siento que se han tejido en torno a las mujeres cubanas, o por lo menos que yo sufrí o que viví, experimenté en mi periodo, en el periodo que llevo aquí. Y también les hablaré un poquito, espero hacerlo lo más rápido posible por cuestiones de tiempo, un poquito de mi experiencia en el ámbito laboral, en un contexto súper masculinizado como es el de la producción de las cervecerías artesanales, y también les hablaré un poquito de esas estrategias y esas formas de resistencia y esas redes que he podido tejer en este espacio. Pues mi llegada aquí fue parte de un proceso muy convulso y muy extenso. En lo particular, si quieres, platicamos en profundidad, porque realmente fue un proceso de varios años, desde que me gradué en el 2018 hasta 2021, que además, como todos conocen, era un contexto extremadamente difícil, porque era el periodo de pandemia. Yo también, mi motivo para migrar, para llegar a este terruño, fue básicamente pues el de la superación, el de salirme de los marcos ya conocidos, el poder ampliar lo que ya había trabajado yo como estudiante de la carrera de preservación y gestión del patrimonio, el conocer otros referentes. Por la cercanía familiar, pues ya conocía un poco del trabajo del instituto, y pues tenía también toda esa intención, ¿no?, de explorar y ahondar en el trabajo colectivo, en el trabajo interdisciplinar, en socializar de formas diferentes y en otros contextos mis conocimientos, y también nutrirme de otras fuentes. Y fue así como pues me interesó la propuesta de este instituto, y pues así me acerqué, ¿no? Me presenté y pues postulé, y pues quedé y entré en la 8ª generación de la maestría. Para mí fue pues un choque cultural muy fuerte, empezando por el clima. Recuerdo que cuando llegué al aeropuerto y salí así del avión, lo primero que me impactó fue sentir que mi piel se quemaba, así como tipo Terminator. Sí, decía, ¿qué es esto? ¿No? O sea, fue un choque cultural, un choque, vamos a decir, climático muy fuerte. Yo estaba acostumbrado al clima cálido, húmedo y tropical de Cuba, con un mar cercano, donde sudas a chorro y pues te quedas así como pegostado, pero entonces aquí fue pues una sensación completamente diferente. Era un sitio que para ese entonces, tengo que reconocer, me era completamente desconocido, ni siquiera me metí a investigar. Sí tenía algunas nociones, ¿no?, veía memes y así,
pero fue adaptarme a otros hábitos alimenticios, a otras formas de hacer las comidas, a otros condimentos, a sustituir el arroz blanco por la tortilla. Fue adaptarme a otros modos de vida, por no tener acceso. Pues en Cuba yo me movía en transporte público y aquí es algo que pues, también entiendo que por el clima es muy complicado moverse en transporte público. Era pues enfrentarme a otras formas de hacer y de vivir y de socializar. Tuve que iniciar todo de nuevo, volver a hacer redes. Ya venía desde Cuba haciendo pues con las compañeras, la compañera estar aquí presente, compañeras de la maestría, pues ya teníamos un vínculo, ya platicábamos, pero igual era todo completamente nuevo, desconocido. Fue rehacer redes, fue habituarme a un nuevo entorno con otros códigos culturales completamente diferentes al lugar de donde yo provengo, sinceramente. Igual también los cubanos tenemos una forma muy particular y un acento muy particular y un sinfín de dicharachos, de refranes y formas de hablar que en algunas ocasiones generan malos entendidos, sobre todo en espacios de socialización, y me sucedía, a mi llegada me sucedía con mucha frecuencia. Entonces todo eso generaba en mí como momentos así de inseguridad y pues de desconcierto, porque decía, me están mirando como una extraña, ¿no? Y solo por el hecho de presentarme y decir que soy cubana, siento que era mucho, y sigo siendo vista como algo extraño, externo, foráneo y como exótico, y luego les voy a explicar por qué. Para mí se ponía en evidencia y se sigue poniendo en evidencia esa distinción entre un entorno y otro, pero aún así yo siento que mi forma de hablar, de ser creo y me considero extrovertida, de ser divertida, conversadora, dicharachera, bailadora y parlanchina, también dejo un poco de esa idiosincrasia, ¿no? esa impronta que tenemos los cubanos. En cuanto a los prejuicios, a los estereotipos, pues imagínense cubana, joven, soltera, morena, pues soy heterosexual, pero pues me di cuenta y me topé con que aquí en Mexicali las personas tenían ciertas nociones y estereotipos en torno a la mujer cubana, que es como muy sensual, como que es muy atractiva, muy provocadora, muy coqueta, y en algunos espacios me ocurrió que pues había personas que se sintieron intimidadas por eso, lo cual yo, y donde quiera que llego, trato de desmentir, porque pues hay de todo, como en la Viña del Señor. Entonces sí me tropecé también con esos comentarios, esos chistes, esas indirectas y ese doble sentido, ¿no? En torno a mi nacionalidad, a la sensualidad, incluso agarrando un Didi en cualquier actividad cotidiana, ¿no? Era común, ¿no? Ese tipo de comentarios, y junto con ello también pues estas preguntas que surgen, ¿no? Es cierto que en Cuba no hay religión, es cierto que todos los cubanos y las cubanas saben bailar, es cierto que es difícil salir de allá, entonces pues todavía me sigue sucediendo, ¿no? No es algo que se ha detenido, y pues ante estas preguntas que son incesantes y recurrentes, pues mis respuestas siempre fueron pues en Cuba, como en todos los lugares del mundo, sí, somos apasionados de la música, nos gusta lo cultural, somos bien dicharacheros, somos bien bailadores, pero entre todo, pues hay personas que no bailan, y mi hermano es un ejemplo de eso. Tiene 2 pies izquierdos, no sabe bailar. En cuanto a la religión, pues sí, Cuba es un estado laico, incluso en el artículo 15 de la Constitución se establece que pues, se puede practicar libremente cualquier religión, que sí en algún momento de la historia de Cuba, lo reconozco, hubo algunos prejuicios en cuanto a algunas prácticas religiosas, sobre todo la católica, pero es oficialmente la más difundida, aunque ampliamente se practica la religión afrocubana. Pues es difícil de salir, pues sí, tan difícil como lo puede ser en cualquier otra región, en cualquier otro país, por cuestiones, pues, por trámites. Igual si esa lógica se aplicara, pues yo no hubiese podido salir y estar hoy donde estoy, estudiando una maestría, y lo hice en contexto de pandemia, todavía no me lo creo. Entonces, y les quiero compartir una pequeña frase en torno a la cubanidad, de don Fernando Ortiz, que es pues, un destacado estudioso sobre la cultura afrocubana, que dice: la cubanidad es principalmente la peculiar
cualidad de una cultura, la cubana. Dicho en términos corrientes, la cubanidad es una condición del alma. Es ese complejo de sentimientos, ideas y actitudes. La cubanidad es la pertenencia a la cultura de Cuba. Pues sí, entonces, pues mis mejores herramientas para enfrentar, digo, esos estereotipos y ciertas cuestiones prejuiciosas en cuanto a la cubana, porque ser sensual o vestir de alguna forma, ser muy expresiva, no soy una Niurka Marcos, lo saben. No significa que todas las mujeres están compitiendo para tomar otros hombres, o sea, hay de todo, ¿no? Y por lo general, y creo que lo digo, nos caracteriza la mayoría que somos bastante respetuosas, que somos bien adaptables, pero eso no significa que estemos todo el tiempo conquistando, ¿no? También como una forma de pues establecerte en el lugar al que has llegado. No es mi intención, no soy de esas personas. Pues le comento también un poquito en cuanto a lo que me tocó vivir en el ámbito laboral. Pues como todos saben, una vez que termina la maestría, pues se acaba la beca y hay que buscar otras formas para sustentarse. Pues uno tiene que comer, hay que pagar cuentas, uno tiene que moverse. Entonces, en enero de este año se dio la oportunidad de poder yo empezar a trabajar en una cervecería artesanal, que para mi sorpresa y luego de haber investigado, porque sí me dio la tarea de investigar poquito y creo que es algo sobre lo que me gustaría escribir en algún momento, estuve leyendo que pues la producción de la cerveza en sus orígenes mesopotámicos de hace varios años, pues básicamente eran las mujeres las que se encargaban de esas tareas. Era una acción tan cotidiana como la recolección, como cocinar, como preparar, eran las mujeres las que hacían esas funciones, y producir las bebidas fermentadas a partir de los granos, pues eran tareas domésticas y de las mujeres. Entonces, incluso estuve leyendo que existe evidencia arqueológica, de archivos, de tablillas, de poemas incluso, dedicados también, no solamente en la mujer en este sentido de diosas, que son las que amparan la producción del alcohol y la cerveza, como por ejemplo se encuentra la Ninkasi, que es una diosa que los sumerios veneraban y que se encuentra presente también en la literatura, y se encuentra también en plegarias. No solamente eso, sino que eran las mujeres las que hacían esta práctica. Incluso en Inglaterra existen unas conocidas, probablemente diga mal el nombre, pero se llamaban como all wives, que eran mujeres que encontraron en la producción de cerveza una forma también de sustentar económicamente a sus familias. Entonces, luego de yo ver todo este panorama histórico, me parecía muy contradictorio que pues también en este contexto la producción y toda la industria cervecera se encontrara destinada y que fuera dirigida fundamentalmente por hombres. Me tocó que cuando empecé a trabajar, pues las condiciones de trabajo parecían aceptables, justas para todos. Yo empecé trabajando, pues sí, continué trabajando, ¿no? Porque hasta así terminé en servicios generales, pero me di cuenta y pude identificar que las mujeres en esos espacios básicamente estábamos relegadas a las labores, vamos a decir que es lo doméstico, la limpieza, la loza o la cocina, aunque también la cocina es un espacio súper masculinizado, porque pues son los hombres los que toman los cursos de chef y los que están preparados incluso dentro de esos espacios, aunque una mujer tenga una tradición familiar más profunda y más arraigada y sepa cocinar incluso mejor que un hombre, pues los hombres siguen siendo más reconocidos en esos espacios. Me tocó vivir en ese lugar pues acoso laboral, del cual en su momento pues traté de buscar los mecanismos que tenía a mi alcance, pues hablar con los gerentes y así sobre, porque había compañeros de trabajo que pues te acosaban laboralmente por cómo vestías, porque eras cubana, porque eras joven, que porque no tenías novio mexicano, que ese tipo de cuestiones que pues de cierta forma también te vulneran y te ponen en una situación pues desagradable. Me tocó vivir también con esta cuestión asociada a la sensualidad y al estereotipo de las cubanas, que algunas personas pensaran que yo pues pretendía a sus esposos, ese tipo de cuestiones que pues fueron en su momento, fueron dolorosas, fueron humillantes. Y no solamente me sucedió a mí, sucedió que una compañera de trabajo, por el acoso que vivió, por la desconfianza que vivió, finalmente
terminó renunciando y finalmente pues yo también terminé siendo corrida por esta condición, por estos prejuicios, por estos estereotipos. Pero no todo el panorama es nefasto. Como sí he encontrado y sí me vi, incluso escuchando a Lili, también me sucedió que llegando aquí, pues en las instancias migratorias, yo también me sentí vulnerada, porque llegué, aunque tenía todos mis papeles en regla, aunque yo venía con todas las constancias y con todo el respaldo institucional del instituto, pues que se apropiaran de mi documento de identificación, que era el pasaporte en su momento, me metieran en un salón junto con toda una serie de migrantes también. Ahí había cubanos, había brasileños, había costarricenses, había angolanos, y pues te ponen también en una situación en la que tú dices, bueno, ¿qué? Yo traje todo en regla, yo vine como era, ¿qué pasó? No te daban respuestas, me tuvieron en esas oficinas recluidas después de que se llevaron a todos como por alrededor de 1 hora, lo cual para mí fue muy estresante porque decía, ¿qué hago? Me pedían documentos que yo no tenía por qué tener, porque eran trámites que se hacían institucionalmente y que yo como estudiante ni siquiera accedía a esos documentos. Entonces sí fueron situaciones que me vulneraron, y fue junto con el clima de los choques y del impacto más fuerte a mi llegada aquí en Mexicali. Y entiendo también que es por la cuestión migratoria, entiendo también por mi condición de cubana, porque todos se preguntan, pues eres cubana, ¿por qué no cruzas a Estados Unidos? Hasta el momento no es mi intención. Entonces, como les decía, el panorama no es tan negro, no es tan nefasto. Encontré en Mexicali redes importantes que ya venía haciendo desde que vivía en Cuba, esas redes que empezaron por mis compañeros, mi compañera de la maestría, y que luego terminaron siendo pues también familia de acogida, mi casa, mi hogar, el espacio donde convivo cotidianamente, profesores del instituto que también me han abierto otros espacios, han confiado en mí, incluso cuando nadie daba un peso por mí, pues ellos pues sacaron la cara por uno, y pues me ayudaron a terminar algo tan importante como mi tesis de maestría, que todavía no lo creo. Encontré aquí mujeres maravillosas con unas ganas de hacer, con unas ganas de trabajar, que comparten sus saberes de formas inimaginables. He aprendido a bordar, he aprendido a hacer relatos cortos, he aprendido a escribir una tesis, he aprendido a revisar artículos, y he encontrado personas hermosas que me han abierto no solamente las puertas de su corazón, sino también las puertas de su casa, y por eso yo estoy muy agradecida. Entonces ya me voy a poner emocional. Solo les quería decir que pues también eso es una forma de resistir, tejer esas redes, tejer esos lazos, y yo tuve la fortuna de encontrar estas amistades, estas compañeras que hemos visto y nos hemos visto reflejadas unas en las historias de otras, que nos acompañamos en momentos difíciles, que revisamos tesis, que cuidamos hijes, que tejemos juntas y construimos juntas, y por eso a todos les estoy muy agradecida. Entonces yo creo que eso es todo antes que empiece a llorar, y pues gracias por la escucha. Muchas gracias, Daina. Bueno, vamos a regresar con las compañeras que nos acompañan en línea, y voy a darle la voz a Ana Isabel Sánchez Osuna, que nos va a compartir el tema Disputas por el espacio desde la subjetividad lésbica en Culiacán. ¿Estás por ahí, Isa? Isabel. Sí, estoy intentando compartirles la pantalla. Creo que no tengo permiso para compartir la pantalla, no me... A ver, déjame verificar. No sé si se puede compartir desde allá, si me dan permiso, o si nos lamentamos hacia capela, pero... ¿Sabes qué? Creo que es porque no estás con tu correo de la UABC, ¿verdad? Yo creo que va por ahí. No. Sí, Bueno. yo voy a abrir tu presentación.
Ok. Bueno, les voy contando porque el tiempo es breve. Em, Justo por esa brevedad del espacio, yo quisiera compartirles ahora sobre una colectiva en particular, pensando en el marco de este día y del Día Internacional eh, de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Quisiera centrarme como en los procesos de resistencia y quisiera compartirles un poquito sobre una colectiva de la que hago parte, en la que hemos estado eh, viniendo trabajando por y para mujeres lesbianas y bisexuales o mujeres que se relacionan con otras mujeres. Bueno, como desde el contexto en particular en donde habitamos, que es la ciudad de Culiacán, Sinaloa, esta pequeña presentación se titula Disputas por el espacio desde la subjetividad lésbica en Culiacán, pensando justo que pues Culiacán innegablemente es un referente de una serie de violencias que atraviesan esta ciudad, ¿no? O sea, yo cada vez que en otro espacio nacional o internacionalmente nombro que soy de Culiacán, Sinaloa, pues siempre hay estos comentarios, ¿no? Ay, y eres narcotraficante, o conoces a alguien, o algún familiar tuyo es narcotraficante, o ay, no quiero ir para allá porque qué miedo y tal, ¿no? Y entonces, si bien estos estereotipos no representan una realidad tan literal, por decirlo de alguna manera, pues sí, sí que la ciudad y el espacio público, que es algo en lo que me voy a centrar en esta charla, pues está atravesado por estas violencias del narcotráfico. Eh, Justamente el día de antier y de ayer hubieron operativos desde federales y hubo la detención de algunas personajes importantes del narcotráfico y que justo paralizan la ciudad, pensando en que justo en el espacio público acá siempre está esa latencia o esa posibilidad de que explote la violencia y de que se cite o de que se cierren los espacios de lo público, vivirse acá de todas las maneras nos implica tener una relación con el espacio, tener unas ciertas habilidades de decir hacia dónde puedo ir y hacia dónde no, hacia dónde volteo a ver y hacia dónde no, hacia dónde me muevo, con quién me relaciono, a qué espacios voy o no. En particular, pues ya implica una serie como de estrategias o de habilidades al respecto, y que va a poner también unas ciertas particularidades al vivirse o al nombrarse lesbiana en este espacio. No sé si podemos ir a la siguiente diapositiva, por favor. En este espacio en particular, de estas violencias en particulares que les hablo, no son las únicas. También existe digamos, como una valoración particular de la masculinidad y unos, digamos, hegemonías como el género muy polares, en donde la masculinidad es muy exacerbada y donde la valoración de la feminidad tiene que ver mucho con la estética también hacia afuera. Hay muchos estos referentes de que las mujeres acá en Culiacán, Sinaloa son muy bellas, ¿no? Como muy producidas, esta idea de que acá de repente no salimos a la calle si no estamos muy arregladas y arreglados, como esta cuestión también como de la ostentación del consumo y de un clasismo que tiene que ver con esto, con la apariencia, mucho con la apariencia física, por la circulación tan grande del dinero, que no tiene que ver, por supuesto, con que todas las personas tengan acceso a eso, pero que sí se ve muchísimo en la ciudad, esta circulación como del capital económico que está en unas manos en particular, y bueno, todas estas normas de género que estigmatizan mucho estas diferencias han hecho que las disputas desde la comunidad LGBT o las luchas o las agendas de la comunidad LGBT esté muy retrasada en comparación
con las agendas nacionales e internacionales. La primera marcha aquí en la ciudad ocurrió en el 2014, hasta el 2014, y a partir de ahí se comienzan a articular estas luchas y comienzan a ser sobre todo alrededor del matrimonio igualitario. En 2015 y en 2017 se promovieron amparos comunitarios para presionar a las legislaciones de ese momento en que se legislara en favor del matrimonio igualitario, pero hubo muchísimo revuelo. Los argumentos era que la sociedad sinaloense no estaba preparada para esto, aunque la Corte Federal dijera que pues era anticonstitucional no fallar a favor del matrimonio igualitario. Es hasta 2021 que se legisla en favor del matrimonio igualitario. La siguiente, por favor. En este contexto de muchos estereotipos y de mucha discriminación, vivirse lesbiana tiene una serie de particularidades que complica muchísimo nombrarse públicamente lesbiana, que va a implicar también una serie como de renuncias y que en torno a lo público pasa muchísimo por esta cuestión de otra vez pensar en qué espacios sí puedo y en qué espacios no. Culiacán, Sinaloa es una ciudad muy pequeña en donde no hay acceso al anonimato como en otras ciudades como más metropolitanas, como podrían ser la Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara, que dentro de la comunidad LGBT son muy conocidas por estas migraciones hacia allá a partir de vivirse desde la diversidad sexual. Norma Mogrovejo diría que es el sexilio. Acá no hay como este acceso a poder ir o tener citas en el espacio público porque siempre va alguien que te conozca, ¿no? No, a lo mejor no tu familia, pero sí el amigo de un primo, no sé, cualquier persona, ¿no? Como esta situación como de el no anonimato, pues hace que pocas lesbianas se vivan públicamente como lesbianas, y la que lo hacen como en ciertos contextos, que en un espacio de lo público sientan que pueden ser víctimas como de agresiones o que narren también ciertas agresiones. Este mapa lo realizamos en colaboración con una serie de otras lesbianas, y la pregunta para construir este mapa era justo en qué lugares nos podemos sentir cómodas viviéndonos como públicamente como lesbianas, en dónde podemos tener citas y en dónde no. Todo el cuadro que se ve en rojo es el cuadro principal de la ciudad, el centro de la ciudad, y es ahí donde hay muchas más experiencias de discriminación, de correrte de lugares, de que las personas les dijeran cosas, que las miran feo, que justamente a la mirada les dijeran como que este espacio no les pertenece. En todo esto que les vengo diciendo, justo estoy pensando lo público, o el espacio, sí, como esta idea de lo público, como ese espacio en donde ocurren las disputas por la validación y el reconocimiento de las subjetividades, pensando que justamente lo público se constituye de manera relacional. La siguiente diapositiva, por favor. La siguiente diapositiva, por favor. Justo pensando en esto que les digo, yo reconozco que hay una serie de otras mujeres lesbianas que han venido intentando, como desde su quehacer profesional, político, artístico, tomar los espacios, nombrarse y también construir redes como desde sus espacios a partir del ser lesbianas, ¿no? Por ahí en la primera imagen está Claudia Zazueta, que es una que ha sido funcionaria pública desde hace mucho tiempo trabajando en favor de las mujeres víctimas de violencia, y que tiene un activismo ya de larga data
por las lesbomaternidades. Luego podemos ver a Kutsi Salgado, que es artista plástica y performancera y que realizó un performance saliendo desnuda a la calle con el rostro tapado, pensando en que justo en esta premisa de que un cuerpo vivo desnudo iba a incomodar muchísimo más que los cuerpos de mujeres que aparecen asesinadas en la ciudad. Y por supuesto que fue así, fue un revuelo, fue una cuestión viral muy importante, la estaba buscando la policía, todo como hay una cuestión de acoso después de parte de las autoridades. Después podemos ver una fotografía de la fotoperiodista Cristina Félix, que también intenta siempre como trabajar y colaborar por y para las mujeres. En el siguiente luego vemos a Macheteras, que es un espacio que dirige Itzel Avilés también desde hace mucho tiempo, que también se nombra lesbiana y que es un círculo de lectura feminista para mujeres. Luego vemos a Isabel Cruz Bernal y a Belinda Aguilar, que son quienes están al frente de Sabuesos Guerreras AC, y que si bien Sabuesos es una colectiva de familiares víctimas, de familiares de personas víctimas de desaparición forzada, de búsqueda, pues desde hace algunos años contrajeron matrimonio y vivirse públicamente lesbianas también ha representado como todo un reto político y de cuestionamiento a su quehacer, ¿no? Después justo está Visibles, que es la colectiva de las que les voy a hablar un poquito hoy. Pero bueno, como les decía, pensando en este espacio como de... Isa, te dejamos de escuchar, no sé si sigues ahí. Lo público. ¿Me escuchas, como en esta Isa? institución relacional. Ahora, sí. Sí, es que te dejamos de escuchar por un momento, pero ya te oímos de nuevo. Adelante. Ok, no sé en dónde me des. Apenas Pero, pasaste a la nueva no diapositiva. sé cuántos minutos me quedan, Susana, ¿me puedes decir? Te quedan todavía 5 minutos. Perfecto. Bueno, justamente en este contexto y también pensando en que Visibles no nace como de la nada, sino también de la trayectoria de que las integrantes de Visibles pues tenemos ya también un rato largo nombrándonos como feministas y por supuesto como activistas como desde la diversidad sexual, pero pensando que no cabemos del todo en nuestros espacios, conformamos Visibles, ¿no? Reconocer también como la trayectoria de quienes han hecho activismo y han constituido la lucha política pública por los derechos LGBT acá y en las colectivas feministas también, de las que hacemos parte. En la diapositiva anterior, no sé en dónde me dejaron escuchar, pero todas las mujeres a las que nombré no forman parte solo de una colectiva. Acá de repente somos pocas las personas que desde las disidencias políticas en general tomamos los espacios de lo público y generalmente coincidimos y esto tratamos como de articular las luchas, que siempre es complicado, ¿no? Creo que todas también quienes están presentes ahí en el IC saben como de lo que hablo, de esta dificultad de conciliar los intereses políticos, pero bueno, también en ese contexto quisiera hablarles de manera breve sobre quiénes somos Visibles, porque justamente no solo es desde esta colectiva que surge en medio de la pandemia por la necesidad como de seguir como en contacto entre nosotros desde esta quehacer político, vaya, pero que toma muchísimo más auge a partir de junio de este año, que no hemos parado y que justo es la intención como seguir activas y seguir construyendo y buscando construir espacio por y para mujeres lesbianas y bisexuales. Mariel G. es actualmente jefa del Departamento de Diversidad Sexual y de Género de la Secretaría de las Mujeres en Sinaloa.
es activista por la movilidad vial, forma parte de diversas colectivas feministas, siempre como tiene desde su adolescencia en el activismo en general. Corina Cervantes es abogada y es acompañante de abortos en la colectiva Pitaya Árida, en la Asociación Civil Pitaya Árida, también de reciente constitución, pero tiene muchísimo tiempo haciendo esto, ¿no? Acompañando legalmente a mujeres víctimas de violencia y acompañando abortos. Andrea Luna es licenciada en danza, coreógrafa e iluminadora escénica, y también desde su quehacer como artista, pues siempre prioriza los proyectos con mujeres, y en su creación también intenta narrarse y visibilizarse como una mujer lesbiana. Emma Cermeño es activista por los derechos de la diversidad, es integrante de Sinaloa Incluyente. Visibles tiene, digamos, como una parte que ahorita les voy a contar, como que se dedica muchísimo más como a los contextos de reflexión entre mujeres lesbianas y bisexuales, y en colaboración con Silvana Villanueva y Valeria Alarcón surge también la Resáfico por la necesidad de espacios lúdicos. Entonces Visibles hace como un fit con estas otras chicas, Silvana Villanueva, que es licenciada en Derecho y asesora política en la actual legislatura del Congreso del Estado, y Valeria Alarcón, que es licenciada en Gastronomía y pequeña empresaria, que también desde su contexto siempre se están visibilizando, Valeria como mujer bisexual, y Silvana también como activista por los derechos LGBTs, y que además todas ellas de repente participan en muchísimos otros espacios de opinión pública, y que además todas, pensando en lo que les decía, en esta ciudad como atravesada por una multiplicidad de violencias y por esta cuestión como de la poca posibilidad del anonimato, exponerse muchísimo más y tomar las tarimas, los escenarios, los micrófonos, las cámaras, como la posibilidad de la palabra o de la puesta escénica, por ejemplo, en el caso de Andrea, implica vulnerarse en un cierto sentido. También en este país, pues feminicida, LGBTcida, y como todas estas cuestiones de violencia, pues entendemos que es una cierta, que nos pone como en un cierto reflector como de vulnerabilidad, pero que también posibilita la Constitución, y esto es en lo que quería como centrarme muchísimo en esta charla, pues de estos espacios por y para nosotras, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Visibles comienza con una reunión como colectiva para tratar de pensar qué queríamos hacer con la colectiva, ¿no? Empezamos con una lectura de poemas, con una compartición de experiencias, hubo alguien que rapeó en esta sesión, y lo que tratamos de hacer en esta sesión primera fue preguntarles qué espacios necesitaban estas mujeres lesbianas y bisexuales. Han acudido siempre a las actividades que hemos tenido, alrededor de 30 mujeres, que para el espacio, para el contexto y para la ciudad, pues nos parece un número importante. La siguiente diapositiva, por favor. Hasta ahora hemos hecho 2, además de la primera reunión de lectura de poesía y como de constitución social, por decirlo así, como de la colectiva. Hemos hecho 2 presentaciones, y el día de la mañana, justamente en el marco del 25N, se hará otra proyección como de cine debate, que más como que un cine debate han sido, digamos, como espacios en los que hacemos la proyección y tratamos de ver ahí en esa proyección con qué cosas nos identificamos y con qué cosas no, y al final siempre ha habido un espacio como de compartir experiencias, ¿no? De saber de repente, de hablar de cómo también nos identificamos en nosotras, cómo nos empezamos a reconocer en las narrativas de las otras, en los miedos, en las incertidumbres, en los logros, en los avances, en la seguridad o no, como de las experiencias de las otras. El día de mañana vamos a proyectar Rafiki, que justamente habla de la historia de 2 mujeres kenianas que comienzan a tener
un interés romántico en un contexto muy lesbofóbico y muy violento para con las mujeres. Entonces, a partir de ello, lo que intentamos hacer es como pues poner ahí en el centro pues la discusión de qué violencia reconocemos nosotras en esta ciudad, ¿no? Cómo es habitarnos en esta ciudad siendo lesbianas, y crear como esta sensación como de redes, de contactos, de conocernos entre nosotras. La siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, también en esta cuestión como de ir pensando y de ir escuchando como qué necesitan las otras, pues encontramos que los espacios dirigidos a la comunidad LGBT pues no están tan dirigidos realmente para otras letras que no sean la G y que son muy masculinos y que son pues muy dirigidos como a una población en particular y que tienen unas dinámicas particulares que a veces resultan violentas para otras identidades y para otras disidencias, y se comenzaron a gestionar pues esto que se llamó como la Resáfico, que el primero fue en el marco de Halloween y que tuvo un éxito rotundo. Fueron alrededor de 130 mujeres a una fiesta de solo chicas, y próximamente vendrá como en el marco como de diciembre pues una posada que lo que hace es que posibilita este espacio lúdico de contacto, de encuentro, de relaciones, de tener como un espacio en el que siento la completa libertad de tener justo espacios de consumo, de fiesta, de conocer a las otras, de ligue incluso, que luego entre lesbianas suele ser complicado, pero que con estos pretextos vamos generando desde Visibles, que creo que es nuestra intención, esa posibilidad de la construcción de redes entre nosotras, de conocernos entre nosotras, que creo que es algo que habíamos estado siempre diciendo, que acá, y siendo una ciudad pequeña, pues de repente creemos que somos pocas lesbianas, porque somos muy pocas las que nos vivimos visiblemente, públicamente, porque hay muchos costes sociales de vivirse lesbiana públicamente en esta ciudad. Pero que estos espacios que vamos creando, aunque sean espacios como digamos momentáneos o no constituidos físicamente, sino justo de manera relacional, en el momento en el que nos juntamos 20, 30 o 130 lesbianas o bisexuales o mujeres que se relacionan con mujeres en un espacio, pues posibilita eso, ¿no? Como conocernos entre nosotras, acceder a las experiencias de las otras, a las necesidades de las otras y a esta constitución de redes entre mujeres, que nosotras como feministas, y que creo que eso es algo muy particular, que no es solo un espacio como desde la diversidad sexual, sino que quienes lo pensamos y quienes lo estamos gestionando nos asumimos feministas. Y es tanta la falta de estos espacios en que te puedes sentir segura que otras identidades u otras disidencias nos han dicho, ¿no? Como oigan, por favor, como déjenos ir, pero nosotras seguimos como con la idea de que sea solo un espacio para morras LGBTs, pues no sé, hemos tenido que sacar un comunicado en donde decimos que entendemos esta falta de espacios, pero que justamente las lesbianas o las mujeres como de la diversidad que se relacionan con otras mujeres, pues somos las que menos tenemos espacios, ¿no? Y que entendemos esta falta, pero pues que muy nuestra propuesta política es eso, ¿no? Como generar espacios por y para mujeres, en donde nos sentimos seguras, en donde nos sentimos libres, en donde podemos tener espacios lúdicos, en donde sabemos que si se nos pasan las copas pues no va a pasar nada y estamos cómodas, en donde buscamos que sean espacios libres de acoso, y estos otros espacios también de reflexión y de compartición de experiencias que hacen que se generen estos vínculos entre mujeres que como lesbianas y como feministas sabemos pues que son esos vínculos los que nos sostienen y que justo hacen que podamos lograr escapar y construir otros espacios, a lo mejor liminales o fronterizos o momentáneos, como que están
en el límite de esas violencias, o que nos dan como esas burbujas como de respiro y que nos posibilitan sostenernos en estos espacios que son atravesados por muchas otras violencias y que nos permiten pensar de manera diferente, construir espacios diferentes y formas de relacionarnos diferente entre nosotros. Es por lo que apostamos. Obviamente estos espacios no están libres pues de situaciones complejas, ¿no? Como también de repente es algo que hemos discutido, como cuando nos encontramos todas las lesbianas, muchas de las lesbianas de la ciudad en estos espacios, pues también hay tensiones, ¿no? Como situaciones no sé, de encontrarte con la ex o encontrarte con quien has tenido pues ciertas dificultades o disparidad política, pero que también son espacios que justo posibilitan o forzan, pero de alguna manera permiten pues como que haya esta solución del conflicto o esta constitución como de nuevas redes. Y por eso es por lo que abogamos, ¿no? Por las redes entre mujeres lesbianas y bisexuales, y por los espacios seguros, porque a partir de encontrarnos con las experiencias de las otras, de construir con las otras, podamos vivirnos de una manera más libre, desde nuestras subjetividades sáficas, acá en este contexto en particular. Y eso sería, para no pasarme, lo que yo quisiera compartirles hoy. Muchas gracias, Isabel. Bueno, Victoria me comenta que tiene serios problemas para conectarse, entonces creo que no va a poderse conectar ya para la última. No, sí, aunque me escuché ¿Ahí muy estás? mal, Susi, pero es que Ahí hay estás, mucho Victoria. ruido y tenía entendido que me tocaba como a las, bueno, acá en la Ciudad de México serían 6:40, entonces Pero sí tenía estás. poco. Ay, no te preocupes, te escuchas muy bien. Bueno, pero igual se puede de repente se puede como ir cortando. Sí, no te preocupes, aquí te vamos siguiendo. Ah, ok. Bueno, Sí. voy a decir el nombre de tu presentación. Se titula Violencias ejercidas en el proceso identitario de las mujeres Tohono O'odham. Adelante, Victoria. ¿Sí me escuchas, Victoria? ¿Sí me escuchas, Susi? Sí, sí te escuchamos. Adelante. Ok, ya, gracias. Bueno, gracias por la invitación y pues bueno, yo voy a hablar un poco de lo que he ido desarrollando como parte de mi trabajo, sobre todo etnográfico, en campo, con el pueblo Tohono O'odham, en el estado de Sonora. Entonces, antes de dar paso a la siguiente diapositiva, quiero comentar que, bueno, en el 2007 fue aprobada y publicada la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia una ley que busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, las adolescentes y niñas, así como para garantizar el goce y el ejercicio de sus derechos humanos. Por lo que se han estado estableciendo o se establecieron fiscalías justamente para atender este tipo de delitos en contra de las mujeres en diversas entidades. Y bueno, en el marco de el Día en contra de la violencia hacia las mujeres, pues el tema hacia las violencias mujeres indígenas pues toma una dimensión aún más compleja de la de que por sí se da por entendida. Entonces podría pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, yo para poder explicar un poco la violencia, sobre todo que viven las mujeres en México, ya que es al ser un problema social de entrada la violencia hacia las mujeres, considero que, o más bien desde mi
¿cómo se dirá?, posicionamiento indígena, también esto se debe de analizar desde diversas o diferentes perspectivas, no solamente multidimensionales, sino también multicasuales e históricas, ya que la mayoría de las mujeres que han vivido algún tipo de violencia, sobre todo indígenas, al ser indígenas, pues esta violencia es institucional, puede ser digital, física, sexual, no sé, económica, patrimonial, psicológica, verbal, y sobre todo, pues hay otra dimensión que tiene que ver con el tema del, pues el tema de la discriminación, ¿no? Que aunque ya no se emplea el concepto o el término de raza o de racismo, ahí todavía socialmente opera. Entonces, al igual que Yalili retoma a Ferraris desde la reflexión antropológica de la reflexión de la violencia estructural, en este sentido, yo también lo retomo, sobre todo porque se refiere a que la violencia estructural tiene que ver con la organización económica y política de la sociedad que impone, sobre todo las condiciones de desigualdad social y de marginación económica, así como pues como ya indicaba, los dolores sobre todo emocionales y físicos. Y bueno, ¿quién ejerce este tipo de violencia? Sobre todo, pues es el Estado, ¿no? Y el Estado no es un ente ahí invisible, sino el Estado lo operacionalizan personas que emplean prácticas todavía de discriminación y de exclusión que a través de la historia se han normalizado y han estigmatizado a las personas indígenas. A las personas indígenas siempre bueno, no siempre, pero comúnmente se les ha considerado como personas, al ser diferentes, pues también al ser inferiores, ya que tienen, a partir de este ordenamiento económico y político, pues quedan en desventaja y tienen, pues, viven una desigualdad y en una marginación, sobre todo económica, con altos niveles de precariedad, no solamente económico o en sus territorios, sino también acceden poco a la educación, acceden poco a la salud, a distintos derechos que, digamos, el Estado mexicano ha reconocido y establecido como algo universal. Y bueno, todas estas prácticas yo les encuentro interconectadas con el tema de la identidad. La siguiente diapositiva. Y bueno, la identidad, pues desde la antropología le hemos entendido pues que la identidad forma parte de un territorio, la identidad tiene elementos tiene una lengua, tiene un sistema de creencia, tiene determinadas prácticas culturales, sociales, tiene una forma de vestir, una forma de pensar, una forma de acercarse a la realidad. Sin embargo, todas las personas indígenas pues encuentran una constante, bueno, no todas, pero es muy común que las personas indígenas encuentren una constante contradicción con la realidad, digamos, con la realidad social hegemónica, que es la del Estado mexicano, la del ser mexicano, y bueno, aunque el Estado, como mencionaba anteriormente, reconoce que la identidad es un derecho universal, por lo que cada cultura o cada pueblo se le tendría que respetar no solamente su vestimenta, sino sus lenguas, sus tradiciones, pues en el caso, digamos, en la práctica, lo que hemos observado a través de esta dimensión histórica, pues es que los pueblos indígenas pues han sido completamente discriminados. La siguiente diapositiva. Bueno, este proceso de discriminación pues no surgió de la nada, no es algo nuevo, no es algo que de repente no lo encontremos, sino es la consecuencia de un proceso histórico que tiene que ver con el proceso civilizatorio que se impuso desde la llegada del colonialismo, con la llegada de Europa, al tratar de darle alma a estas personas que pues consideraban
como bárbaras e incivilizadas. Y asimismo con la construcción del Estado-Nación, cuando se crea el Estado, también parte de lo que se va a dar la tarea al Estado mexicano es a convertir o a integrar a los mexicanos, y para ello va a tratar de borrar toda particularidad de pueblo para volver a un solo pueblo, ¿no? Identitario. ¿Y cuál va a ser la ruta que va a tomar? Pues va a tomar la ruta de la educación, que es a partir de la aculturización, que va a empezar a borrar todo rasgo de estos pueblos, ¿no? Sobre todo el principal, que es su lengua. Y poco a poco irlos integrando a la sociedad mexicana con las ideas, bueno, completamente de Europa. Pero es a partir de las políticas públicas que se va a dar este proceso de civilizatorio y de aculturización. Y bueno, ya digamos en una última etapa, que es la que podemos identificar de manera más cercana, que es el proceso neoliberal, pues no tiene el discurso de nombrarlos como bárbaros. Sin embargo, sí hay procesos de extractivismo o un extractivismo donde siguen colonizando y despojándolos de sus tierras, desplazándolos. Esto ha provocado que también la mayoría de los pueblos pues vayan perdiendo elementos de su cultura, de su memoria, o vayan rechazando eso que los hace ser discriminados. La siguiente diapositiva. Y bueno, ya aterrizándolo un poco en este marco de hacia las mujeres indígenas, a mí me parece interesante también mostrar algunas cifras, sobre todo porque cuando se realiza la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares en el 2021, pues si bien va marcando a nivel nacional y a nivel estatal cómo hay distintos factores que las mujeres viven dentro de sus hogares, cuando se habla sobre mujeres indígenas, pues se observa que la proporción es mayoritaria, puesto que las mujeres, al estar inmersas en una cultura entendida desde afuera como machista, pues sus derechos son más vulnerabilizados, más violados. En ese sentido me parece importante, por ejemplo, las preguntas que realiza esta encuesta, dice, ¿cuál es el nivel de violencia contra las mujeres de 15 años y más según su condición de hablar la lengua? Y pues bueno, aquí las cifras, pues, si lo pueden ver en la gráfica, se ve que a lo largo de su vida, el 70% de las mujeres, pues ha sufrido una violencia sistemática, ¿no? No solamente en su hogar, sino también en las áreas públicas. Y bueno, aquí marca la gráfica también de las mujeres que no hablan una lengua indígena, pues podemos ver que pues va a variar, ¿no? En la siguiente gráfica, no sé si la pueden mostrar. ¿Qué tipo de violencia experimentan las mujeres de 15 años más que hablan una lengua indígena en relación con la pareja? Y pues aquí las cifras son impresionantes. Bueno, esto me parece importante porque de repente percibimos que el Estado no genera las suficientes herramientas para erradicar este tipo de violencia, pero como se ha señalado, pues es un problema multifactorial y multidimensional. Entonces me parece relevante porque también lo que en el caso que yo trabajo, que es con las mujeres Tohono O'odham, pues son una población que no habla su lengua. Entonces estas mujeres, al no hablar su lengua, pues quedan excluidas de determinados conteos, ¿no? Están invisibilizadas tanto en el conteo de ser mujeres indígenas y bueno, en estas cifras. ¿Por qué? Porque el Estado o el INEGI considera la lengua indígena como uno de los criterios para ser indígena.
Entonces me parece relevante también ver cómo está midiendo el Estado, bueno, en este caso el Estado mexicano, para poder generar mejores leyes y poder erradicar desde el propio Estado o las instituciones esta violencia que sufren las mujeres indígenas. Y bueno, a mí también una reflexión que me parece muy pertinente es la que hacen las mujeres indígenas, ¿no? O sea, ellas siempre han hablado sobre que se habla de feminismo, patriarcado, siempre desde la mirada occidental, como que se da por entendido que las mujeres indígenas sufren machismo porque la propia cultura indígena lo trae arraigado. Y sí, si bien uno va a las comunidades indígenas, es más común o más normalizado observar este tipo de violencias hacia la mujer, pues también me parece que hay una chica, no sé si la conozcan, que se llama Yasnaya, que reflexiona mucho sobre esta idea del patriarcado, ¿no? Esta idea de cómo el propio patriarcado tendría que también observarse desde, no solamente como adjudicárselo a las poblaciones indígenas por ser indígenas, sino también como voltear a ver cómo las propias sociedades occidentalizadas ejercen la misma violencia o peor, porque esa violencia patriarcal viene desde el proceso colonial. Entonces a mí me parece interesante, si bien yo no encuentro la relación, el patriarcado es igual que la violencia estructural, sí hay elementos que podemos encontrar un continuo en la construcción y la percepción de este patriarcado, ya que es un sistema de dominio que se institucionaliza y que mantiene subordinado e invisibilizado a las minorías, en este caso que son las mujeres y las mujeres indígenas sobre todo. Y bueno, la siguiente diapositiva. Y ya aterrizando un poco en donde yo trabajo, que es con las mujeres Tohono O'odham, en el estado de Sonora, a mí me parece relevante platicarles un poco sobre, primero, cómo desde la antropología se ha representado la mujer O'odham. Y no sé si existan, pero sí debe existir este tipo de trabajos en otras poblaciones. Con la comunidad Tohono O'odham existe un trabajo muy, muy clásico que se llama Papago Woman, que es de una antropóloga que se llama Ruth Underhill. Fue escrito en 1883, por ahí es una etnografía de sus años. Y bueno, esta etnografía habla sobre la historia de esta mujer que se llama Chona, María Chona, que es una mujer O'odham. Y bueno, ella en esta historia le va contando a Ruth sobre todo qué es ser mujer O'odham. Y en ella, va contando aspectos de su vida íntima y también de sus crisis de vida, en su vida tradicional, y cómo observa eso que está afuera, ¿no? Este proceso de modernización y de aculturización que vivieron los pueblos. Y algo que me parece interesante de esta etnografía es cómo la propia mujer, bueno, cómo la propia María Chona, pues habla de las impurezas de ser mujer. Ella va narrando cómo en la cultura, en esos años, en la cultura Tohono O'odham, las mujeres tenían que ser alejadas de ciertos elementos que eran considerados como masculinos. Y en las últimas reflexiones que yo he tenido en este proceso de hacer un trabajo colaborativo con las mujeres O'odham, yo me he cuestionado mucho hasta dónde el antropólogo o el investigador interfiere también en las narrativas, porque pareciera que María Chona tiene un pensamiento binario, pero si uno observa y se adentra al mundo y a los mitos del pueblo O'odham, pues yo no encuentro el mundo binario que ella muy marcadamente encuentra o narra en su historia de vida. Entonces, muchas veces el proceso de
de trabajo de campo, pues también interfiere en la narrativa de la gente con la que estamos trabajando. Y bueno, aquí muestro estas dos fotos porque, bueno, una es la portada del texto y aquí se ve a lo que se dedicaban en esos años las mujeres, que es a tejer cestería, una práctica que ya no realizan. Y bueno, del otro lado está otra mujer cortando pitaya, que esa es una práctica que según el texto de María Chona, pues le correspondía a las mujeres. Actualmente, pues no, actualmente es una práctica que en realidad la practican más los hombres y los niños. Entonces eso también me parece muy interesante cómo estos roles también se van transformando, ¿no? Y bueno, la siguiente imagen. Y por último quiero mostrarle, bueno, ella es Doraly Velasco, es una líder Tohono O'odham, una mujer con la que yo prácticamente he realizado todo mi trabajo en estos años. Y bueno, ella ha tenido oportunidad de ocupar cargos públicos. Aquí está en la Cámara de Diputados. Fue a dar un discurso sobre las lenguas toman la tribuna. Y bueno, con ella justamente he hecho este ejercicio de cómo al ser una generación relativamente joven, tiene alrededor de 40 años, hay aspectos de la cultura de los O'odham que ella fue perdiendo por este proceso discriminatorio que sistemáticamente vivieron sus padres, su madre, y bueno, ella también los vivió. Y cuando empezó a tener una mayor conciencia del ser O'odham y a involucrarse y retornar a su cultura, ella ha utilizado sobre todo estos textos etnográficos que se escribieron, digamos, a finales del siglo pasado, en las etnografías de los 50, para retomar elementos de su cultura. Sin embargo, la reflexión que hemos tenido en conjunto es, ella cuestiona si realmente eso que está plasmado en esos textos tenían que ver con su cultura, puesto cuando platicamos con su madre, pues su madre a veces nos hace ver que no, que esa es una mirada ajena o una representación ajena. Y bueno, pues ella ha tenido un trabajo muy significativo. Una de las cosas que recuperó muy importantes fue el traje tradicional y las danzas y los cantos, que es algo que ella se ha trabajado durante muchos años, incorporando a las niñas, a las mujeres en general del pueblo Tohono O'odham, porque ya estaban muy alejadas de sus elementos culturales. Y a partir de que ella lo retoma, ha tomado mayor fuerza y también han tenido mayor presencia, sobre todo en el estado de Sonora, porque son prácticamente invisibilizados. Y pues, a grandes rasgos, eso es lo que he estado trabajando. Entonces, no sé si me lograron escuchar bien. Perdón, disculpen por tanto ruido. Te escuchamos perfecto, Victoria. Muchísimas gracias por tu presentación. Pues muchas gracias a quienes nos acompañaron en esta mesa. Creo que seguimos cortas de tiempo porque tenemos otra mesa todavía ahorita a las 6, pero no sé si tal vez vamos a revisar algunos aspectos técnicos. Entonces, pues les invitamos a que nos acompañen en la siguiente mesa, pero quiero agradecer de nueva cuenta a Yalili Ramos Delgado, a Daina María Nápoles Aladrigas, a Ana Isabel Sánchez Osuna y a Victoria Osornio Tepanecatl por esta sesión que nos ha parecido maravillosa y que seguramente tendremos en otro momento diálogos conjuntos sobre las presentaciones que se realizaron el día de hoy, ¿no? Por el trabajo conjunto que estamos haciendo. Un abrazo a todas y estaremos en contacto. Si quieren quedarse con nosotras, vamos a seguir ahorita en una mesa con creadoras, mujeres músicas, creadoras, compositoras e intérpretes en unos minutos. Muchas gracias.